Hola a todos. La persona de Jesús sigue siendo un personaje enigmático para muchos. Es por eso que hemos denominado esta serie La Singularidad de Jesús. Y no solo por ser alguien de la historia, sino por ser quien nosotros adoramos con plena certidumbre de fe. La reflexión de hoy es: ¿quién es Jesús? Existen muchos libros sobre la vida de Jesús y mucha investigación también. Hay buenos y malos libros, pero de lleno nosotros afirmamos la confiabilidad de los evangelios, que son los que relatan su vida y enseñanza. Jesús mismo hace la pregunta a los que creían en él, que es la que intentaremos responder en este devocional. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 17 dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Están recogidas en este relato las respuestas de las personas de aquel tiempo y también la clara afirmación de Pedro acerca de la identidad de Jesús. Pero, ¿qué han dicho las personas y las investigaciones acerca de Jesús en estos últimos decenios? Si comenzamos alrededor del año 1775 a la época actual, la búsqueda y el debate acerca de quién verdaderamente es Jesús ha pasado por lo menos por 3 etapas. Una etapa intensificó la identidad religiosa de Jesús. La segunda etapa se dio cuenta de la imposibilidad de conocer a Jesús históricamente, sino que lo que importaba era la fe. Y la tercera se interesa por construir puentes, pero que como han sido demasiado delgados entre el Jesús de la Biblia y las investigaciones, estos puentes ya están desgastados y a punto de romperse. En todas estas investigaciones se han llegado a varias imágenes de quién es Jesús. Por ejemplo, la primera imagen presenta a Jesús el sabio. Es un Jesús desprovisto de su deidad. Es un Jesús exacerbadamente hombre, y el énfasis en esta figura de Jesús son sus historias, sus parábolas, y que se sienta a la mesa de los pobres. Pero hay que decir que limitar la extraordinaria figura de alguien tan increíble es no hacer justicia a su persona. Está también el Jesús religioso, es decir, aquel que lo presentan como un hombre santo, como una persona sagrada, como un ser íntegro y totalmente consecuente, como alguien que practicaba el ayuno y la oración. Y nos preguntamos, ¿será esta la imagen del verdadero Jesús? ¿Alguien que vivió desconectado de su realidad social? Y por último, entre tantos retratos de Jesús está también el Jesús o Jesús el revolucionario social. El hombre que denunciaba las estructuras de un sistema que oprimía a los pobres. El que proponía en su mensaje un igualitarismo económico, o alguien que invitaba a una comensalidad abierta. Es decir, alguien que invitaba a todos a su mesa. Si Jesús solo fuera alguien que contaba proverbios, o un ser religioso amable, no hubiera sido un peligro para nadie.
ante toda esta investigación buscando los rostros de Jesús, se llegó a la siguiente conclusión por Albert Schweitzer. Él dice: cada vez que un investigador ofrecía un retrato concreto de él, de Jesús, se parecía tanto al mismo investigador que todo el proyecto acababa siendo una ridícula comedia. Todos han intentado describir a un Jesús que sirviera para su propia causa. Esta es una muy buena definición cuando intentamos ponerles nuestros propios ropajes a la persona de Jesús. Y lo hemos dicho también en otros devocionales, Jesús no se viste con los ropajes que nosotros le queremos poner. Él es un hombre libre. Entonces, ¿quién es Jesús? Es importante que leamos con atención sus acciones, sus dichos y afirmaciones que Él hace acerca de sí mismo para poder conocerle. Por ejemplo, Jesús elige a 12 discípulos o a 12 apóstoles que son la representación de un pueblo nuevo. Jesús hace milagro y perdona pecados. Jesús inaugura el reino de Dios, llama a las personas también a una comensalidad abierta. Jesús vino a llamar a las personas. Jesús trajo salvación y murió y resucitó por nuestros pecados. Si me preguntan, ¿quién es Jesús? Es esto que hemos mencionado y mucho más. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es sacerdote y es profeta. Es aquel que si ponemos nuestra confianza en Él, no defraudará. Es aquel que sigue llamando a las personas a seguirle con todo o nada. Aquí, en el seguimiento y en el conocimiento de Jesús, no sirven las medias tintas. Ese es el Jesús de los evangelios. Ese es el Jesús que nos presenta la Biblia. ¿Qué reflexiones nos dejan hoy el devocional acerca de quién es Jesús? Y lo primero es que nuevamente, al intentar interiorizarnos en la persona de Jesús, Él nos supera por lo extraordinario que es. A Jesús no lo podemos encuadrar. Él no es alguien que se pueda amoldar a nosotros, sino más bien todo lo contrario. Somos nosotros los que nos debemos amoldar a su enseñanza, a su figura, a su persona. No intentemos nosotros vestirlos con los ropajes a la medida nuestra. Lo segundo, quien cree en Él es ganancia. Quien lo niega, rechaza y está rechazando al Dios que nos visitó. Espero que sigamos leyendo y conociendo al Jesús de los Evangelios. Él se ha querido mostrar ahí. Recibamos esa muestra de quién verdaderamente es Él y no andemos buscando un Jesús que nada tiene que ver con el que se ha mostrado en las Escrituras. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sigamos maravillándonos con la persona de Jesús. Que Él nos siga cautivando, que nos siga cautivando su vida y su enseñanza y que también podamos imitar su ejemplo de vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos creído en un Jesús extraordinario. Un Jesús que no se amolda, Señor, a nuestra propia imagen que tenemos de Él, sino que tú nos invitas, Señor, a que nosotros nos amoldemos a su imagen. Ayúdanos cada día a seguir creyendo en sus enseñanzas, en su vida y en su persona. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, si esta reflexión es de bendición, usted la puede compartir por las redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, y también acá abajito aparece una flechita donde dice compartir. Espero que tenga una linda jornada y que Dios les bendiga. Nos vemos.